La lluvia comenzó a caer poco a poco antes del anochecer. No era una tormenta particularmente fuerte. De hecho, si alguien había observado el pequeño pueblo de San Jerónimo desde la distancia, habría visto una escena casi tranquila. Tejados oscuros, caminos de tierra convirtiéndose lentamente en lodo y una niebla gris descendiendo desde las colinas. Sin embargo, quienes vivían allí recordarían años después aquella noche con una precisión enfermiza. No porque hubiera ocurrido algo espectacular. No hubo rayos que partieran iglesias, ni voces salidas del cielo, ni cadáveres levantándose de las tumbas. Lo que ocurrió fue mucho peor, porque comenzó con algo que parecía un milagro. El padre Esteban llevaba 30 años sirviendo en la vieja iglesia del pueblo. Era un hombre sencillo, no era particularmente brillante ni poseía una fe heroica como la de los santos descritos en los libros. A veces dudaba, se cansaba, se irritaba y cometía errores. Precisamente por eso la gente confiaba en él. Era humano. Aquella tarde, mientras cerraba las puertas del templo debido a la lluvia, encontró a una mujer sentada en la última banca. No la había visto entrar. Tampoco reconocía su rostro. Vestía completamente de negro. No parecía ni joven ni anciana. Su edad era imposible de determinar. Su piel era extremadamente pálida y sus ojos tenían un tono gris extraño como un cielo cubierto de ceniza. La iglesia va a cerrar, dijo Esteban. La mujer sonrió. No vine a rezar. Entonces está en el lugar equivocado. No, vine a escuchar. Aquella respuesta le provocó una incomodidad difícil de explicar. La mujer permaneció inmóvil. ¿Escuchar qué? La voz de Dios. El sacerdote suspiró. Había conocido personas extrañas antes. Todos intentamos escucharla. La sonrisa de la mujer se ensanchó apenas. No, ustedes escuchan ecos. Luego se levantó y salió bajo la lluvia, nada más, sin amenazas ni profecías. Sin embargo, aquella noche Esteban tuvo pesadillas. Soñó con una iglesia inmensa, tan grande que las estrellas parecían colgar de su techo. Miles de personas rezaban en su interior, millones, si no es que eran billones. Todas repetían plegarias al mismo tiempo, pero algo estaba mal. No rezaban hacia el altar, rezaban hacia la oscuridad que había detrás, y esa oscuridad respondía con atención, como si algo gigantesco estuviera escuchando. Cuando despertó estaba cubierto de sudor. Pensó que todo terminaría allí, pero se equivocó. A la mañana siguiente comenzaron los milagros. Una mujer ciega recuperó la vista. Un niño con una enfermedad terminal despertó completamente sano. Un anciano paralítico caminó después de 20 años. La noticia se extendió por el pueblo como fuego en hierba seca. La iglesia se llenó. Después llegaron personas de comunidades vecinas, periodistas, médicos. Nadie encontraba explicaciones. Todos hablaban de intervención divina y los milagros continuaban, cada día, cada hora, a veces varios al mismo tiempo. La gente lloraba de felicidad, rezaba, cantaba, agradecía, y mientras todos celebraban, Esteban, el padre, sentía crecer un miedo imposible por justificar esos milagros, porque los milagros tenían algo extraño, algo que nadie parecía notar. Los beneficios cambiaban, no físicamente, al menos no al principio, era algo más profundo, más difícil de describir. Se volvían vacíos, seguían sonriendo, hablando, trabajando, pero algo desaparecía detrás de sus ojos, como si una parte invisible de ellos hubiera sido arrancada. Una tarde intentó hablar con Tomás, un anciano que había recuperado el movimiento. ¿Cómo se siente? Bendecido. Y aparte de eso, bendecido. ¿Tiene miedo? No. ¿Sueña? Tomás permaneció en silencio y luego respondió, ya no. Aquella respuesta le heló la sangre. Los días siguientes descubrió lo mismo en otros. Ninguno soñaba, no parecían experimentar dudas, no sentían culpa, temor o una alegría auténtica. Parecía existir en una calma absoluta, artificial, como estatuas que habían aprendido a caminar. Entonces comenzaron las desapariciones. Una persona aquí, otra allá. Al principio nadie prestó atención, pero las cifras crecieron y siempre ocurría lo mismo. Los desaparecidos eran individuos profundamente religiosos,
Personas que rezaban durante horas, monjas, catequistas, sacristanes, creyentes sinceros. Una noche, el padre Esteban encontró algo en la sacristía. Era un cuaderno viejo, cubierto de polvo. Pertenecía a un sacerdote que había servido allí más de 100 años atrás. Al revisar sus páginas, descubrió anotaciones inquietantes. Describían exactamente los mismos acontecimientos. Milagros, curaciones, visiones, desapariciones. Y una frase repetida decenas de veces. Siempre igual, siempre escrita con distinta intensidad. A veces era con tinta, a veces estaba grabada sobre el papel, a veces estaba escrita aparentemente con sangre. La voz no viene de arriba, eso era lo que estaba escrito. Esteban pasó la noche leyendo y al amanecer encontró la última entrada. La fecha correspondía al día anterior a la muerte del sacerdote. La escritura era casi ilegible, temblorosa, desesperada. He comprendido el error. Dios responde mediante el silencio. Lo otro responde mediante palabras. No es que quiere destruirnos, quiere reemplazarnos. Nunca confíen en una voz que responde demasiado rápido. Aquella misma tarde volvió a aparecer la mujer vestida de negro. Lo esperaba frente al altar como si hubiera sabido exactamente lo que había leído. Ya lo entiendes. ¿Qué eres? Nada importante. ¿Qué está pasando? La mujer observó las imágenes religiosas que decoraban el templo. La humanidad lleva milenios mirando al cielo y preguntándose si alguien escucha. Sí. ¿Y qué ocurriría si algo finalmente respondiera? Esteban sintió un nudo en el estómago. Dios responde. No siempre. La fe existe precisamente porque no siempre obtenemos respuestas. Exactamente. Luego lo miró directamente. Por eso, lo que está ocurriendo debería aterrarte. El sacerdote sintió cómo el corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué es esa cosa? No lo sé. ¿Es un demonio? No. ¿Un ángel caído? No. Entonces, ¿qué es? Algo más antiguo que nuestras palabras para describirlo. Entonces la lluvia comenzó nuevamente, golpeando los vitrales, el techo, la tierra, y durante unos segundos el sacerdote creyó escuchar otra cosa mezclada con el sonido. Miles de voces, susurrando, rezando, llamando, y algo que estaba contestando. Algo inmenso, paciente, hambriente. La mujer habló sin parar, sin apartar la vista del altar. ¿No odia a Dios? ¿Cómo es que lo sabes? Porque ni siquiera lo mira. Aquella frase fue peor que cualquier otra cosa que hubiera escuchado, porque implicaba una posibilidad insoportable, que existiera algo tan grande que la guerra entre el bien y el mal ni siquiera le interesaba, algo que simplemente observaba la humanidad del mismo modo que una persona observa insectos, sin novio, sin amor, sin comprensión. Durante semanas intentaron detener los milagros. Cerraron la iglesia, suspendieron ceremonias, prohibieron reuniones, pero nada servía. Las curaciones continuaron. Ahora ocurrían incluso en las calles, en las casas, en los campos, y con cada milagro aparecían más personas vacías, más personas incapaces de sentir, de soñar, hasta que una noche todos despertaron al mismo tiempo. Miles de habitantes salieron de sus hogares, caminaron hacia la iglesia. Nadie los estaba llamando ni los obligaba, simplemente caminaron. Esteban observó la multitud desde el campanario y comprendió que ya era demasiado tarde. Las personas se arrodillaron frente al templo, miles de rostros levantados hacia el cielo, miles de ojos inmóviles, de bocas pronunciando las mismas palabras. Algo diferente era lo que se encontraba, era una oración, una lengua. Era algo imposible. Entonces el cielo se abrió, como si la realidad pareciera volverse transparente por un instante, y detrás de ella había algo tan vasto que la mente humana apenas podía percibirla. Esteban sintió que su razón comenzaba a romperse porque comprendió algo aterrador. Aquella cosa había estado escuchando desde siempre, no durante siglos ni milenios, simplemente desde el principio, escuchando cada oración pronunciada por cada ser humano, cada súplica, cada grito, cada acto de fe. No es que le importaran, sino porque estaba aprendiendo, aprendiendo qué significaba ser humano, y ahora creía haberlo logrado. La multitud comenzó a reír, a sonreír, la misma sonrisa, exactamente la misma sonrisa, miles de rostros idénticos, expresiones copiadas,
como si una sola mente estuviera utilizando miles de cuerpos. Entonces Esteban hizo lo único que pudo pensar: rezó. Pidió ayuda, salvación, milagros. Rezó porque era lo único auténticamente humano que le quedaba. Y por primera vez en semanas no obtuvo respuesta, ninguna. Simplemente había un silencio absoluto, inmenso, profundo, eterno. Pero dentro de aquel silencio sintió algo, una presencia, simplemente la certeza de que alguien había escuchado y que el silencio no significaba que estaba ausente. Entonces sintió una espera. La multitud se detuvo, las sonrisas desaparecieron y el cielo volvió a cerrarse. Y aquella presencia se retiró. Simplemente se retiró frustrada. No estaba destruida ni derrotada. Era como un pescador que pierde una presa. Al amanecer, los habitantes recuperaron la conciencia. Muchos no recordaban nada, solo fragmentos, algunos. Los milagros cesaron, las desapariciones nunca fueron explicadas y la mujer vestida de negro jamás volvió a aparecer. Años después, cuando Esteban ya era un anciano, alguien le preguntó qué había sucedido realmente aquella noche. El sacerdote permaneció en silencio durante un largo tiempo y finalmente respondió: no lo sé. Entonces, ¿qué aprendió? El anciano observó el crucifijo que colgaba frente a él, que la fe no consiste en que Dios responda cuando lo llamamos. Entonces, ¿en qué consiste? Esteban tardó varios segundos en responder, porque después de toda una vida seguía sentía miedo al recordar aquello. La fe consiste en reconocer la diferencia entre una voz que te ama y una voz que simplemente quiere entrar.